Vamos a hacer hoy el trazado y desarrollo del codo de 90 grados. El codo es un elemento que puede ser comercial o fabricado. En este caso va a ser fabricado a base de partes que van a conformar esa curva de 90 grados llamados gajos. Los datos que nos van a dar siempre son sus bocas, en este caso son iguales, van a ser, por tanto, cada gajo va a ser un pequeño cilindro que va montado uno sobre otro para ir dando la curva, y el radio de giro. El radio de giro puede variar en función un poco del uso que se le vaya a dar. En este caso tenemos diámetro 200 en las dos bocas, un radio de giro de 500 milímetros. El espesor de la chapa que vamos a usar para conformar los gajos va a ser de 5. Aquí tengo puesto el codo de 90, que por convenio va a tener 4 gajos siempre. No es un número de gajos ni excesivo ni muy pequeño. Es un convenio, por tanto, partimos siempre de ese modelo de 4 gajos para después, en función de que sea de mayor ángulo o de menor, podemos ajustar ese número de gajos basándonos en los 4 del modelo principal, que es el de 90. Para ello tenemos unas formas de cálculo aproximadas para obtener o identificar un ángulo con su número de gajos. Para ello entonces tenemos, sería esta la fórmula. Primero tenemos que 90 grados entre 4 gajos, cada gajo valdría 22,5 grados, y tomando como ejemplo el de 60 o cualquier otro ángulo, haríamos siempre las mismas operaciones. Dividiríamos el ángulo que quiero construir mediante gajos, dividido entre 20, que sería la parte menor, digamos, el gajo con menor número de grados que me puedo permitir, porque menos ya sería excesivo. Al dividirlo me da 3, me puede dar cualquiera, decimal normalmente, y lo divido también por 25, que sería el ángulo máximo que le puedo dar a un gajo, digamos. Son los límites para que me mueva dentro de algo similar al de 90,4. Bien, entre estos dos valores, que son en sí gajos, está hablando de gajos, no de ángulos, tendría que elegir el intermedio, interpolar entre ellos. Por debajo de este, el que haya, y por encima de este. Por debajo de 3 es 3, porque no puedo llegar a 2 porque tengo 2,4, por tanto, por encima de 2,4 es 3. Al final, en este caso es muy claro, tendría 3 gajos. El número de gajos está por encima de 2,4 y por debajo de 3. Por tanto, el número de gajos es 3. 3 gajos para el ángulo de 60. Y así podría hacerlo con cualquier ángulo. Aplicando esto y me saldría el número de gajos que tengo que elegir. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez tengo esto, vamos a trazar primero y desarrollar después el codo de 90 grados. El codo de 90 grados, cuyos datos son estos, aquí acabo de poner el diámetro de 200, pondría el radio haciendo centro, ahí tendría el radio de 500, aquí trazaría como siempre por el diámetro neutro. Aquí lo tengo, el desarrollo con diámetro neutro 195, quitándole el espesor. Calculo su desarrollo y calculo cuánto es cada división de las 6 y otras 6 por el otro lado, 12 divisiones de lo que sería la base, como digo, de un cilindro, porque realmente son cilindros unidos. Una vez tengo trazado el ángulo de 90 con el radio a 500 y unido ahí al final, divido la boca como siempre en un número de 6 partes, 6 por el otro lado. ¿Dónde pongo el 0 como siempre? En la parte más corta. La parte más corta de todos los gajos es la parte interior porque tiene menos dimensión. Este arco es más pequeño que este arco, por tanto aquí va a estar la parte más pequeña. Lo que pasa es que en este caso, como tengo que alternar las costuras, voy a tener el 0 en un lado y después va a ir cambiando. Pero
En principio ponemos el 0 aquí. ¿Vale? Y ya tengo dividida la base como siempre. A continuación necesito hacer la división de gajos. Me voy a basar solo en una porción, en la mitad de un gajo. ¿Por qué? Porque para que la boca inicial y la final sean redondas, el corte aquí tiene que ser perpendicular al eje, porque cualquier corte perpendicular al eje en un cilindro sale un círculo. En cuanto lo corte de forma inclinada, o sea, no perpendicular al eje, me sale una elipse, no me vale para desarrollar. Por eso yo voy a desarrollar partiendo del primer gajo, que no es un gajo completo, como veremos, si no es la mitad justa. Para ello, ¿qué tengo que dividir? Tengo que dividir todo el arco de 90 en 8 partes. Si eran 4 gajos, siempre lo tengo que dividir en el doble. Eso tiene que estar claro. Por lo tanto, 4 gajos, 8 mitades. Vamos a hacerlo mediante bisectrices. Vale, para hacer una bisectriz tenemos que coger un arco y trazar de esta manera, obteniendo siempre un arco que permita que se corten los dos arcos en un punto. Si son muy pequeños, si ese arco es muy pequeño, no se corta, evidentemente. Bueno, y a continuación, 1. Estoy trazando bisectrices. Estoy dividiendo el ángulo de 90 en 2 de 45. Una vez ya tengo 2 partes, pero son 8. Tengo que volver a dividir sucesivamente con la misma abertura, claro. ¿Es diferente de la anterior? Sí, pero no la puedo mover al cortar los arcos, porque si no me quedarían descentrados, ¿no? Vamos a unir. Bueno, ahora tengo 4 partes. Todavía me queda dividirla cada una en 2. 2 por 4, 8. Bueno, y ahora si uno, voy a tener todas evidentemente van a morir al vértice del ángulo de 90. En este caso ya tengo 8 partes, que si está correctamente trazados tendrían que ser exactamente iguales. Como decía entonces, yo tengo que basarme solo en esta parte. Voy a trazar la forma que tiene el codillo, aunque realmente lo único que nos hace falta es esta zona de aquí. Al tratarse de cilindros, yo sé que su eje, hasta aquí que se produce el primer corte, sería un eje vertical y sus dos generatrices laterales son también verticales, o sea, perpendiculares a la base. Entonces, trazaría perpendicular a la base, perpendicular a la base. Vale, realmente aquí ya está el objeto del trazado. Vamos a dibujar el resto de gajos para que se vea, pero realmente yo solo voy a trabajar con esta parte. Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es coger estos puntos y trazando una línea desde él perpendicular a esta generatriz, a esta bisectriz,
llevarla hasta la siguiente. Si yo tuviese una escuadra, pues verificaría con la escuadra aquí y trazaría eso. Esta línea es perpendicular a esa, ¿de acuerdo? Esto sí es un gajo completo, tiene dos mitades. Sería 1, 2, 3 y dos mitades 4, ¿vale? Dos mitades, una en cada extremo, para que la boca sea redonda. Porque esta boca y esta boca no son redondas, son elípticas porque el corte no es perpendicular al eje, ¿vale? Si sigo haciendo lo mismo, voy a empezar por aquí para... Bueno, no, mejor por aquí. Trazaría otra perpendicular a la línea del medio. Y finalmente esto sería la perpendicular a la boca, que esta sí es recta, ¿vale? Por el lado pequeño pasaría lo mismo. Perpendiculares a la bisectriz central, iría girando. Y finalizaría también perpendicular a la boca. Y tendríamos realmente, esto sería el trozo de gajo, tendríamos este otro, lo marcado en rojo serían los gajos reales. Vamos a llamar a este 1, que es igual que este también es 1, digamos que es su mitad, ¿vale? Vamos a llamarlo 1. Vamos a llamar a este 2, 3 y 4. Al final, ¿cuántos gajos tenemos? Tenemos 4 gajos, aunque estos dos están separados, ¿vale? Están en los extremos, para hacer que las bocas sean redondas, si no, no nos valdría. Vale, entonces, ¿cómo conseguimos estos gajos intermedios? Siempre a partir de este. Entonces, ahora el siguiente paso ya sería trazar las generatrices. Trazar las generatrices, como siempre, perpendiculares a la base o paralelas al eje vertical, pues tendríamos generatriz, Bueno, se ve. Si nos olvidamos de todo esto, esto es un cilindro con un corte inclinado, no es más, ¿vale? La única diferencia que va a haber ahora es que yo voy a desarrollar ese, voy a ponerlo allí, y a partir de ese voy a generar los otros, sin tener que venir al trazado a nada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El trazado ya está hecho, vamos al desarrollo. El desarrollo, como siempre, tenemos que tomar la 12ª parte de la división, o bien gráficamente tomando aquí este arco, con la mayor precisión posible, como siempre, y llevarlo a lo que sería una línea horizontal y numerar. En este caso voy a hacer una simetría. Voy a hacer solo la mitad por espacio. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí en 6 voy a cortar y voy a hacer un eje de simetría. Vamos a darle una altura importante porque es grande. Vale, ya pongo aquí el símbolo, simetría hacia el otro lado, y como siempre hacemos, dibujar las generatrices. ¿Qué altura tienen las generatrices? En este caso, si nos fijamos en este, son pequeñísimas, pero es que va a ir acumulándose y lo vamos a montar todos los desarrollos de este, uno encima del otro, por lo tanto va a crecer hacia arriba.
perpendiculares a la base, generatrices. Vale, serían 6, habría otras 6 por el otro lado, sería la simetría, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es un cilindro, o sea que estamos repitiendo un concepto que ya sabemos, que es desarrollo de un cilindro. Simplemente tomar alturas en cada una de las generatrices. Sigo la numeración, el 0 sería esta altura. El 6, ahora no tengo el extremo, por tanto no tengo que ponerla, solo voy hasta, solo la simetría no me aparece, ¿no? Entonces sigo tomando el 1 desde la base hasta el punto de corte, el 2 desde la base hasta el punto de corte, el 3, el 4, el 5 y el último, el 6, es más alto, la dimensión más grande. Ya tendríamos el primer gajo, o mitad de gajo, porque es la mitad, sería el 1. Voy a ponerlo aquí, el 1. Puedo unirlo ya, intentando que la curva sea lo más suave posible, sin picos ni nada, que haga una curva suave, que sería lo propio de cualquier corte de un cilindro con corte inclinado, ¿no? ¿Cómo sigo construyendo los otros? Podría dibujar aquí generatrices, ir cogiendo medidas, pero es mucho más sencillo a partir de este hacer el doble. ¿Qué es este a diferencia de este? Pues esta pieza es igual que esta y esta pieza es igual que esta. Las dos juntas harían el gajo número 2 o número 4, da igual, ¿vale? Aquí realmente estoy numerando desde aquí, aquí tendría que haber puesto el 1 para ir en orden, pero bueno, es igual. Este también es el 1. Y si queréis, después cambiamos y ese es el 4. Vamos a seguir esta numeración. ¿Qué tengo que hacer? El truco es sencillo, solo tengo que pasar el 6 a este extremo. ¿Por qué? Porque en este inicio corté por aquí, el 0, ¿vale? Pero ahora el corte tiene que estar por aquí obligatoriamente para que las costuras no coincidan. Hay otra forma de construirlo también, que es alternando las costuras en la generatriz 3. Habría una por aquí y otra en este por el otro lado, por la parte de atrás. Nosotros normalmente lo hacemos así, 0, 6, 0, 6, alternando por los laterales. Bien, entonces, como digo, el truco es pasar la generatriz 6, que la tengo aquí, repetirla en este punto, en el centro lo que estaba en el extremo, que era el 0, ahora pasa al centro. Repito, cojo la generatriz 6, que la conozco, está aquí, y como el corte tiene que ser contrario, lo que estaba en el medio pasa al extremo, y lo que estaba en el extremo pasa al medio. Automáticamente es lo que hay que hacer siempre, para que las costuras no coincidan. Y simplemente tengo que unirlas mediante una línea, voy a ponerla así irregular, ya que esto no es el contorno, del gajo, sino una línea media, que es esta. Y esta línea no representa nada más que justo la mitad del gajo. La otra mitad la voy a dibujar ahora, haciendo ya el gajo completo.
¿vale? Aquí hay medio gajo, aquí un gajo completo. Lo que pasa es que este gajo completo se compone de dos mitades. Por eso ahora esta mitad la voy a doblar. Si os dais cuenta, esto y esto es lo mismo, pero puesto al revés. Vale, entonces solo tengo que mecánicamente ya copiar, hacer una simetría de esto hacia arriba. Por tanto, cojo la 6 y la pongo aquí. La 5, perdón, la 0, que es la 6 para mí, 5, aunque los números estén en este orden, yo ya sé que esta, el tamaño de esta, era esta, la 6. No hace falta pensar mucho, simplemente tengo que ir cogiendo las que están aquí y copiándolas en la parte superior con la mayor precisión posible. Finalmente, esta es la parte más pequeña, que antes estaba aquí, ahora está en el centro. Y con esto uniría y ya tendría mi gajo. Ese gajo, ¿cómo se llama? Vamos a seguir este orden. Vamos a llamarlo 4, da igual. 4. Daros cuenta que para el otro lado es lo mismo, es una simetría, ¿vale? Habría que repetir todo esto hacia allá y tendría la forma. ¿Cuál es el siguiente paso? El 3. ¿Por dónde va el corte del 3? El corte del 3 va por aquí. Corte. El del 1 iba por aquí. Corte. Y este que acabamos de hacer, que es el 4, aquí tendría su corte. ¿Vale? Entonces el 3 que viene ahora, el corte está por la parte pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hice antes con la generatriz 6 que la puse en el extremo. Ahora, ¿qué tengo que poner en el extremo? Otra vez la 0, porque vamos alternando. O sea que es mecánico, no hay que pensar mucho. La 0 y en el centro estará la 6, ¿vale? Si el 0 está en el extremo, en el centro está el 6, otra vez. Por lo tanto, cojo la 6 y la pongo aquí. Una vez más, dibujo su eje de simetría, aproximadamente. Bueno, vamos a suponer que esté ahí. Y vuelvo a doblar este. ¿De acuerdo? Debería alargar un poco las líneas porque veis que va creciendo. Vamos a alargar las líneas. Y ahora doblamos mediante el compás o midiéndolas, como queramos, doblamos todas estas medidas. Aquí la precisión es importante para que nos queden lo más iguales posible, porque si me paso un poco, pues ya me van a quedar gajos irregulares, como aquí, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos ya el gajo completo. Si uno, los diferentes puntos, obtendría otro gajo. Este es el gajo número 3. O sea, juntos sería el gajo número 3. Como veis, esto sigue hacia arriba. Tendría el 2, que llegaría aquí, tendría esta misma forma, sería idéntico al 4, porque el corte se produce por aquí.
por lo tanto es igual que este, su corte está en el mismo sitio, y llegaríamos finalmente al 1, donde el corte se produce por ahí. Con lo cual, si el corte está por la parte pequeña, estamos en uno idéntico a este. Yo debería seguir, no voy a seguir haciéndolo, pero debería construir uno igual que este. ¿Cómo? Poniendo ahora otra vez, copiándolo realmente, a partir de donde tengo ese, en este extremo voy a hacerlo, aunque ya no voy a poder seguir hacia arriba. Tendría la generatriz 6 aquí. Y en el medio la 0, como siempre. Vuelvo a repetir la misma jugada. Al unirlo, pues tendría otra vez la línea que me divide en dos el gajo. Vale. Y volvería a repetir la operación. Doblaría todas estas medidas hacia arriba y me quedaría uno exactamente como ese. Y este sería el 2. ¿Qué me falta? Me faltaría el 1, haría lo mismo. Cambiaría, ya no está la 6 en el extremo, sino que está la 0, idéntica a esta. Y cerraría ya con una línea horizontal, porque este es la mitad del de arriba. Esta línea horizontal ya sería la final, la que correspondería a la mitad del 1, está en el otro extremo. ¿Por qué se hace todo junto y no se hace por piezas? Porque normalmente se corta mediante cualquier método de corte, o si corte, o plasma, lo que sea, y ¿qué pasa? Que estamos ahorrando material, porque las piezas coinciden. Teniendo en cuenta que haya sangría o una separación entre ellas, esto ya es otro tema ya práctico, pues ahorraríamos mucho material, porque al final nos va a dar una chapa cuadrada de la que salen todas las piezas. A la hora de acotar, bueno, pues tendríamos por aquí abajo el desarrollo, si queréis. Como siempre, y esto es interesante a la hora de acotar, tenemos lo que se llama una cota perdida. Esta cota sigue, no se corta. Con la simetría sigue, continúa un poco y tendría, ¿qué valor tendría? 612,6 milímetros, porque sería una cota perdida que nos indica cuánto mide en total. En el otro sentido, bueno, pues teniendo en cuenta que se nos sale el dibujo, bueno, pues acotaríamos. ¿Qué medida tendríamos ahí? Realmente, si lo queremos calcular para verificar un poco, la precisión de esto es importante, sería 8 veces la generatriz 3. Lo que mida la generatriz 3 por 8 nos daría el total de la altura. Digo, por comprobar un poquitín que no estamos muy desencaminados, que no fuimos acumulando error a la hora de poner las medidas, etcétera. Y con esto estaría completo el trazado y el desarrollo del codillo o codo.